Mire este tema, Señor, que está en tu palabra, en este texto que vamos a tratar hoy. Y te rogamos, Dios, que tú nos uses, que tú prepares el entendimiento de tus hijos, que tu iglesia sea edificada, pero que tú nos ayudes a entender, oh Dios, que tú, oh Dios, te agrada cuando nosotros creemos a ti y creemos a tu promesa, porque tú no eres hijo de hombre para arrepentirte. Tú no eres igual que nosotros, que un día estamos de un humor y otro día estamos de otro humor. Un día estamos en un nivel y otro día estamos en otro nivel. No, tú eres un Dios inmutable, que en ti ni siquiera sombra de variación existe. Ayúdanos, Dios. No solamente a decir eso, sino a confiar en eso. Porque muchos de nosotros, incluyendo el predicador, decimos muchas cosas a veces que están en la Biblia, pero llega un momento en nuestra vida que el temor y la duda nos visita y se nos olvida tu promesa, que todas son sí en Cristo y en Él amén. Señor, ayúdame a entender, Dios, a través de esta predicación, que la duda cuestiona tu carácter. Tú no eres como nosotros. Tú eres un Dios verdadero, un Dios santo, un Dios fiel, que cumple lo que promete. El predicador te necesita y tu iglesia también. Te pido, Dios, que nos ayude y que sea tú, Señor, obrando en nuestra vida a través de la predicación. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. El domingo pasado, nuestro hermano Juan el Samarí predicó de Marcos capítulo 4, versículo 35 hasta el versículo 41 con el tema ¿y quién es este? Yo le decía que íbamos a seguir en ese tenor y ahora nosotros vamos a ver el capítulo 5 del mismo Marcos. En ese capítulo 5 nosotros vamos a encontrar dos acontecimientos que pudiéramos decir extremos, pero están ahí. Y si están ahí, no solamente es para mera información nuestra, sino para que nosotros nos fortalezcamos, no importa la condición que en este momento tú y yo podamos encontrarnos. Antes de entrar al texto, quisiera hacer una introducción y es la siguiente. La palabra no temas aparece en la Biblia más o menos unas 365 veces, según dicen algunos estudiosos. La palabra no temas, no teméis o no temáis. Unas 365 veces. Lo cual dicen algunos estudiosos que esto debe ser un recordatorio diario para los creyentes, para aumentar su confianza en Dios, pero también para que el creyente fortalezca su fe. Si nosotros analizamos 365 veces, no sé cuántos se recuerdan del video de introducción de Proverbios, cuando el pastor Pepe decía que hay 31 proverbios, y que pudiéramos coger un proverbio diariamente y ver el contenido de ese proverbio y aplicarlo en nuestro diario vivir, y nosotros poder ver situaciones que se han dado y que se darán en nuestra vida. Bueno, de igual forma, el año tiene 365 días. Hay un año que se le llama bisiesto, que tiene 366, pero generalmente el año tiene 365 días. Y si es así, pudiéramos nosotros, no es que la Biblia dice eso, sino que pudiéramos nosotros llamar nuestra atención, que si aparece el no tema 365 veces en la Biblia, pudiéramos coger
Cada día un no temas. No temas. Iglesia Bíblica Sola Escritura, no temas. Francisco Pascual, no temas. O sea, cada día yo pudiera coger un no temas. Dios está en control. Y nosotros, hermanos, lo decimos. Y citamos el Salmo 93 una y otra vez. Jehová reina, Dios está en control, pero cuando viene la tormenta de la vida, como pasó con los discípulos en el sermón pasado, que pudimos ver que el hermano Juan el Samarí nos ayudaba a entender que hay tormentas que pueden venir a nuestra vida, aún tú y yo estemos en obediencia. ¿No se recuerdan que él ilustraba la tormenta que vino a Jonás? La tormenta de Jonás no fue por obediencia. La tormenta que vino a Jonás fue por desobediencia. Dios lo mandó para Nínive y él cogió para Tarsis. ¿Y qué hizo Dios? Levantó una tormenta. ¿Para qué? Para llevar a Jonás a Nínive. O sea, quiere decir eso, que nosotros como hijos de Dios, nosotros no andamos como un barco a la deriva, no hay alguien que controla nuestra vida. Y si tú quieres salirte del camino de Dios, Dios va a levantar tormenta. Sí. Si usted quiere desviar del camino de Dios, Dios va a levantar tormenta. Hermano, lo mejor es servir a Dios en obediencia y no que Dios levante tormenta por desobediencia, porque al final del día va a tener que ir donde Dios dijo que vaya, porque Él es Dios. Amén. Y eso es entender que Dios es soberano. Él es Dios. ¿No se recuerdan lo que pasó cuando Jehová le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero en el capítulo 18? ¿Qué hacía el alfarero cuando la vasija se le echaba a perder? La rompía y la hacía de nuevo. Y vino palabra de Jehová y le dijo: ¿acaso, oh casa de Israel, no son ustedes en mi mano como el barro en las manos del alfarero? Yo no sé cuántas veces Dios me ha roto, yo sé que Dios me sigue rompiendo, me va a romper. A ti también lo mejor es servir a Dios en obediencia, porque si Dios tiene que traerte por desobediencia, Él te va a traer. Por eso yo decía en un sermón de 1 de Pedro: no tires la toalla, porque Dios te va a traer. Pero los discípulos, en obediencia, cuando Jesús les dijo: pasemos al otro lado, se desencadenó una gran tormenta. Y eso es maravilloso, de verdad, que yo me gozaba y toda esta semana me he gozado con ese sermón. ¿Y quién es este? Es el creador. ¿Quién es este? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es este? El que gobierna todo. ¿Quién es este? La gente de la creación. ¿Quién es este? El pastor de nuestra vida. El que empezó una obra en ti, y si le empezó en ti, Él tiene un compromiso, Él, para terminarla. Y Él usa el medio que Él quiera sin pedirle permiso a nadie. Amén. Sea una aflicción, sea una enfermedad, sea cualquier cosa que Él quiera usar, Él lo va a usar para llamar tu atención y mi atención. ¿Sabías tú que Dios permite situaciones en nuestra vida para mostrar los ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón? Nosotros tenemos muchos ídolos: un esposo, un hijo, una hija, una madre. Nosotros tenemos un montón de ídolos. Y decía Juan Calvino, teólogo francés, que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y cuando hablamos de ídolos, a veces nos llega a la mente solamente la escultura o los cuadros, y no es así. Ídolo es aquella cosa que ocupan o desplazan el lugar de Dios. Puede ser un hijo, un esposo, un trabajo. Pero en realidad la Biblia nos manda a nosotros a no temer. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, nos define a nosotros qué es la fe. Y tú y yo no lo sabemos sin buscar el texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Y en ese mismo texto tú y yo sabemos que en el versículo 6 del mismo capítulo 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de lo que le buscan. Hermano, es imposible agradar a Dios si nosotros no le creemos a Dios. Pero vuelvo y cito, en este cuerpo caído, a veces muchos de nosotros, incluyendo al predicador, pasamos por momentos que le decimos al Señor, Señor, pero despierta, es que tú no tienes cuidado de vosotros. Muchos de nosotros a veces, en el caminar con Dios, probablemente le hemos dicho al Señor, Señor, es que tú no me estás escuchando. ¿A cuánto le ha pasado eso? Señor, es que tú no escuchas mi oración. Hay una reacción de incertidumbre cuando nos llegan situaciones en nuestra vida de enfermedad, situaciones en nuestra vida de problemas matrimoniales, situaciones en nuestra vida de problemas familiares, cualquier situación, el momento en que nosotros flaqueamos y sucumbimos y dudamos. Y a veces humanizamos a Dios. Porque creemos que Dios reacciona como nosotros reaccionamos. Y hermano, Dios es único. Dios es único, fiel, santo, puro, verdadero. Y como dice Santiago, lo repito otra vez, en Él ni siquiera hay sombra de variación. Amén. Ahora, en el día de hoy, y en el texto que vamos a tratar hoy, vamos a ver el caso de la hija de Jairo, que muchos conocemos, y la mujer del flujo de sangre. Dos casos donde a la vista humana no había esperanza. Hermano, quiero que tengamos eso en mente. Dos casos que a la vista humana no había esperanza. Pero la confianza en Jesús hizo la diferencia en medio de la desesperación. En medio de la desesperación, la confianza en Jesús hizo la diferencia. ¿Cuánto confiamos en Jesús? No lo diga, yo sé que amén. Pero en realidad, en el terreno, a veces ese amén se nos olvida. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Si no, pregúntenle a Juan el Bautista, que vio las señales, vio cuando Jesús fue llevado por el Espíritu a ser bautizado. Juan el Bautista vio el Espíritu que descendía como paloma. Ese mismo Juan, en el capítulo 1, versículo 29, cuando vio a Jesús, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo estaba bautizando, él escuchó, él vio a Jesús, él vio al Espíritu Santo descender como paloma, escuchó la voz del cielo, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Y sabe qué ocurrió, que cuando Juan cae preso, entonces mandó a preguntarle a Jesús si él era él que tenía que venir, si él era el Mesías. ¿Cuántos Juan el Bautista hay aquí? No temas, cree solamente. Entonces, con eso en mente, vamos entonces al texto. Y vamos a ver varios puntos. Pueden quedarse sentados porque hoy lo vamos a ir compartiendo por sesión. Así que prestemos atención a lo que el Señor quiere hablarnos. En este día, dos historias que conocemos, pero creemos, estamos convencidos que la madre de la enseñanza es la repetición y tenemos que repetirnos la Biblia una y otra vez. Entonces veamos varios puntos. Primero, la petición de Jairo, versículo 21 al 24 del capítulo 5 de Marcos. La petición de Jairo, capítulo 5, versículo 21 al 24, dice y cito:
Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Varios detalles que quisiéramos nosotros resaltar de estos versículos. El texto que leímos nos dice que Jairo era un principal de la sinagoga. ¿A qué está hablando? Bueno, la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían en el día de reposo cuando estaban lejos del templo. En ella habían oficiales que se encargaban de supervisar todo lo concerniente al funcionamiento del culto de adoración. Bueno, pues Jairo era uno de ellos. Es como los diáconos, pudiéramos decir en este tiempo. Jairo era uno de ellos. Él tenía una posición de mucho privilegio en Capernaum, que es donde se está haciendo o está pasando este acontecimiento. Y Jairo aún tenía estos privilegios y era un oficial de la sinagoga. Dice que se acercó a Jesús, en los versículos 22 al 23, se postró y le suplicó que su hija estaba agonizando y le suplicó que fuera con él y la salvara o la sanara. Permítame leer nuevamente los versículos 23 y 24. Dice: y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y le apretaban. Ahora es interesante que el hermano Lucas, en el Evangelio paralelo, en el capítulo 8, versículo 42, hace un énfasis que la hija de Jairo era su única hijita. La única hija que tenía Jairo y se encontraba en este estado agonizando. Estaba agonizando esta niña. Ahora, como Jairo era un principal de la sinagoga, probablemente Jairo estuvo presente, no que la Biblia dice eso, pero probablemente estuvo presente en un milagro o una liberación que Jesús ejecutó en el templo, que el mismo Marcos nos la cita en el capítulo 1, versículo 21 al 28, donde un hombre endemoniado fue libertado por Jesucristo y probablemente Jairo observó ese milagro y cómo la multitud quedó impactada por ese milagro, y probablemente Jairo vio eso, vivió eso, y cuando su hija está pasando lo que está pasando, probablemente él le viene a la memoria y él se acerca a Jesús y le está entonces suplicando que se acerque a su casa porque su hija estaba agonizando. Ahora, mientras Jesús va camino a la casa de Jairo, porque eso lo está bien mal, salieron a la casa de Jairo y la multitud con Jesús. De repente ocurre otro acontecimiento que Marcos nos narra, y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Miremos este panorama: una gran multitud, Jesús va a la casa de Jairo, pero en medio de ese caminar sucede otro acontecimiento. Nuestro segundo punto: la fe de la mujer del flujo de sangre, versículo 25 al 29. Vamos a leerlo. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Varios detalles que quisiéramos resaltar de esta porción del texto. Lo primero que nosotros vemos en el versículo 42 del texto es que la hija de Jairo tenía 12 años y esta mujer tenía padeciendo con este flujo de sangre 12 años. Pudiéramos nosotros inferir que en el año que nació la hija de Jairo, comenzó esta mujer a sufrir de esta terrible enfermedad. Dos situaciones desesperantes. 12 años esta mujer sufriendo y 12 años tenía la hija de Jairo que estaba agonizando. Ahora, otro detalle que quisiéramos resaltar es que esta mujer tenía un problema religioso y a su vez le causaba un problema social. Pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, permítame comentar. En Israel, cuando una mujer tenía un periodo menstrual debido a las leyes levíticas, esa mujer era considerada inmunda por 7 días, según Levítico 12, versículo 1 al 4. Esta mujer no podía participar de las reuniones de adoración, ni en la sinagoga. Y el que la tocaba era considerado inmundo. Pero esta mujer tenía 12 años sufriendo. Nadie podía tocarla, sufriendo el dolor de la misma enfermedad, excluida de la sociedad, del culto de adoración, y también había gastado todo lo que tenía y le iba peor. Amados hermanos, esta mujer tenía 12 años en esta situación. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 12 años excluida de la adoración, de la vida social. Y todo probablemente sus ahorros lo había invertido en los médicos y le iba peor, dice el texto bíblico. 12 años esta mujer estaba en esta condición. Nadie podía acercarse y abrazarla porque se hacía inmundo con ella. Me imagino que esa mujer donde se sentaba, nadie podía sentarse porque según la ley levítica se hacía inmundo. Esta mujer prácticamente tenía que estar encerrada porque no podía hacer vida social. Porque según la ley, el que se acercaba a ella se constituía inmundo. Y había gastado todo lo que tenía. Y la sangre no cesaba. Oye, yo no sé si a ti te ha pasado un problema en la vida que tú has intentado. Y nada. Llega un momento que tú dices, wow. Ahora, ¿cuándo ocurrió el milagro en esta mujer? Cuando llegó Jesús. Versículo 27 al 29 nos dicen eso. Esta mujer no tenía esperanza hasta que saber que Jesús estaba en Capernaum. Ahora, cuando ella supo que Jesús estaba en Capernaum, esta mujer rompió el esquema y se mete en la multitud porque pensaba, si toco el manto, seré sana. ¿Pero cuál manto? El manto de Jesús. No temas, cree solamente. Esta mujer entra, toca el manto y dice el texto bíblico que ella sintió que quedó sana de su azote. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. La pregunta de Jesús. Versículo 30 al 34. Dice y cito:
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ve que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Wow. Amados hermanos, aunque esta mujer había dicho que si tocaba el manto de Jesús sería sana, al hacer este llamado público de quién me ha tocado, Jesús le ayuda a cambiar su teología a esta mujer y le ayuda a entender que el poder en sí no estaba en el manto, sino en aquel que estaba o en aquel que tenía el manto puesto. Y le digo que Jesús cambió la teología de esta mujer con esta pregunta, porque por ahí anda mucha gente vendiendo pañitos y cosas, diciendo que tienen poder. Y el poder no estaba en el manto de Jesús, el poder estaba en Jesús. Amén. Y el poder está en Jesús. Amén. El poder está en Dios. Por eso que dice un comentarista lo siguiente, y permítame citarlo, dice: cuando Jesús preguntó quién le había tocado, no era porque él no sabía, sino para que toda la multitud supiera que esta mujer ya estaba ceremonialmente limpia. Después de 12 años, esta mujer volvía a vivir una vida normal en la sociedad y en el culto de adoración. Fin de la cita. Jesús, como Dios, lo sabe todo. Amén. Pero hizo una pregunta porque solamente la mujer sabía lo que había ocurrido en ella. Y Jesús, como Dios, sabía que virtud o poder había salido de él. Pero los discípulos por eso responden: Señor, pero tú ves que la multitud te aprieta y tú preguntas: ¿quién te ha tocado si todo el mundo está encima de ti? Si alguien me tocó, alguien se acercó a mí con fe, alguien vino a mí entendiendo que en mí hay poder, alguien se acercó a mí creyendo que lo que estaba buscando yo lo tenía para dárselo. Y Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Ahora es interesante resaltar que en el versículo 34, que permítame leerlo nuevamente, Jesús le dice, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ves en paz, queda sana de tu azote. John MacArthur comenta, y cito: la palabra que se usa en el idioma griego para sanar también se usa para salvar. Aunque esta mujer se acercó para recibir sanidad de su enfermedad, recibió la paz de Dios, el shalom de Dios. Cristo no solo removió su enfermedad, sino también le regaló salvación por medio de la fe. Esta mujer fue sana y fue salva. Amén. El shalom de Dios. Vete en paz. Queda libre de tu azote. Hermano, el shalom de Dios tú lo tienes. Aun cuando nos visite la duda, el shalom de Dios, Dios nos lo regaló. Creer que Dios en su providencia tiene todo bajo su control es entender Romanos 8:28. Hermano, que no lo voy a buscar, no lo sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, cuando viene la bruma, cuando viene la tormenta, estamos como los discípulos, cito nuevamente: Señor, tú no tienes cuidado, sálvanos que perecemos. Hermano, Dios tiene cuidado de sus hijos. Tiene cuidado. Y todo lo que nos ocurre,
a los hijos de Dios, obra para bien. ¿Y qué es lo que todo? Todo. Aún la noticia que nuestros oídos no quieren escuchar, esa noticia, si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, dice la Biblia que obra para bien. Obra para bien. Pero nosotros a veces, en nuestra condición caída, dudamos de Dios, cuestionamos a Dios. Y no sé si te ha pasado en la trayectoria del Evangelio que tú y yo no hemos atrevido a decirle al Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué a mí? Si tú algún día has dicho esa pregunta, si no la has dicho, gloria a Dios, no la digas. Porque si cuando tú y yo lo hemos dicho, estamos cuestionando a Dios. Y nosotros sabemos que Dios nos ha regalado a nosotros más de lo que nosotros merecemos. Tú y yo merecemos el infierno, el justo juicio de Dios. Y Dios nos regaló a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Él no le hizo daño a nadie. Amigo, Cristo no le hizo daño a nadie. Ni siquiera hubo engaño en su boca. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Y se clavó en una cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. ¿Por qué a Cristo? Era yo que tenía que estar ahí y no Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto lo dice, ve en paz. El shalom de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora eso nos lleva a nuestro cuarto punto. El llamado de Jesús a Jairo a mantener su fe. Y hermano, es interesante que nosotros estamos rodando por el texto, pero parece que Jesús va para la casa de Jairo. Y que Jesús fue primero que Jairo fue primero que esta mujer. Y que la hija de Jairo es agonizante, ¿verdad? El llamado de Jesús a Jairo a mantener su fe. Versículo 35 al 42. Dice, mientras él aún hablaba, o sea, estaba hablando con la mujer del flujo de sangre, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jairo se murió, no temas, cree solamente. Jairo, ya no hay nada que hacer, no temas, cree solamente. Jairo, ya no moleste más al maestro, no temas, cree solamente. Dice el 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Wow. Y se espantaron grandemente. Ahora, vuelvo y cito. Y yo quisiera como que entremos en la Biblia. Imaginemos a Jairo cómo estaba. La Biblia no lo dice. Yo voy a inferir cosas. Jairo va primero y le solicita a Jesús. Va con una situación desesperante. Su única hijita está agonizando.
Jesús accede a la petición de Jairo, va hacia la casa de Jairo, pero entonces Jesús se detiene cuando ocurre el caso de esta mujer. El texto no nos dice, pero yo infiero, imagínate Jairo, hermano, estaba agonizando su hija. Se estaba muriendo. Y Jesús se para. Oye, como pudiéramos decir, pero aquí Jesús no es misericordioso, como que se para acá. Y entonces, o Jairo pudiera decir, Señor, pero yo fui primero, yo estaba primero. Yo estaba primero. Y esta mujer ya creció, esta mujer es una mujer adulta, no dice la cantidad de años el texto, pero ya estaba formada y tenía ese problema de su regla menstrual. Y todo, Señor, pero y entonces, Jairo está callado, pero me imagino yo en la mente, Jairo pensando, Señor, pero muévete, ¿cómo tú preguntas y quién te tocó? Pero, Señor, agonizando, vámonos. Y yo me imagino a Jairo, cuando entonces viene de la casa, le dice, Jairo, no hay nada que hacer. No moleste más, maestro. Tu hija ha muerto. Hermano, me imagino yo, el texto no lo dice, estoy infiriendo del texto. Probablemente Jairo, wow, ¿a qué apareció esta mujer? Wow, Señor, pero wow, ¿por qué tú detuviste? Toda esta gente atrás de ti, haciendo obstáculos. Si hemos estado libres, llegamos más rápido. La multitud no nos deja avanzar. ¿Cuántas cosas pudiera pensar? Estaba pensando Jairo en ese versículo 25, porque Jesús se detuvo. Y los mismos discípulos le preguntaron, maestro, pero la multitud se aprieta, la pregunta está haciendo como que no tiene lógica. Está todo el mundo encima de ti, esto es incoherente. Imagínate a Jairo ahí, wow. Y viene de la casa y le dicen, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, ya no lo solicites más. Tu hija ha muerto, ya no hay nada que hacer, Jairo. Tu hija ha muerto, ya no hay esperanza. Tu hija murió. Pero dice el texto bíblico, cuando Jesús oyó que le dijeron que la hija de Jairo había muerto, Jesús lo que le responde le dice, no temas, cree solamente. Jairo, no temas, ten fe. No temas, Jairo, ten fe. Jairo, tú te acercaste a mí creyendo, no temas. No temas. Wow. Amor, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios siempre llega en el tiempo preciso. Dios siempre llega en el tiempo preciso. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y arrancó para la casa de Jairo. Pero dice que en la casa de Jairo encontró una multitud llorando, alborotada. Para ese tiempo, y todavía creo que en algunos campos en República Dominicana, o sea, aquí, existían lo que se le llamaban plañideras, que era un grupo de mujeres que la contrataban para llorar en los velatorios. Mateo dice que había un gentío ahí. Y Jesús le dice, ¿por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta. Ella está durmiendo. Y dice el texto que acabamos de leer que comenzaron a burlarse de él. Imagino, escuche, ¿cómo que hace rato esa se fue? Que guindó los tenis. Y dice el texto bíblico que Jesús sacó a todo el mundo, cogió a Pedro, a Juan y a Jacobo y entró y le dijo a la niña,
Talita Cumi. Tocó su mano y le dijo, Talita Cumi, que traducido, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó. Y le dijo a Jairo, denle de comer, porque tenía 12 años. No te testifiquen de esto, denle de comer. Pero ¿sabe qué ocurrió? Que los mismos que se estaban burlando de él, luego se asombraron, quedaron impactados. Quedaron impactados. Se espantaron cuando Jesús le dijo, levántate, y la niña se levantó. Ahora, ¿sabe por qué se levantó? Porque el que le dio la orden es el creador de todas las cosas. El que da la vida y el que la quita. Le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y la niña se levantó. Amén. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de esta historia de la mujer del flujo de sangre y la hija de Jairo? Quisiera hacer unas cuantas aplicaciones más de lo que ya he dicho. Y una de las aplicaciones que nosotros podemos inferir desde este texto, y básicamente con el caso de Jairo, es que Dios tiene su tiempo para obrar y Dios no es un Dios de desesperación. Dios sabe el cómo y el cuándo. A veces tú y yo queremos que Dios haga algo en una situación que estamos viviendo. Es muy probable que Jairo quería que Jesús se moviera. Pero Dios sabe cuándo llega. Dios sabe su momento. Dios sabe el cómo y la hora. Ahora, ¿qué quiere Él de ti y de mí? No temas. Cree solamente. Dios no es un Dios de desesperación. Nosotros somos los que nos desesperamos. Yo siempre pongo el ejemplo, porque lo he vivido, y lo pongo el ejemplo no para exaltarme a mí, porque quien tiene que ser exaltado es Cristo, pero hay que ser vulnerable y vivir de lo que uno vive. Y entender que para nosotros poder conocer a Dios, Dios tiene que permitir situaciones en nuestra vida. Para los discípulos conocer que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza, Él permitió la tormenta. ¿Y quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? El que lo creó. Para nosotros conocer a Jehová Jireh, a veces tiene que permitirse el todo desierto. Para que nosotros aprendamos a depender de Él. Porque a veces nosotros dependemos de un par de pesitos que tenemos en el banco o de tarjeta de crédito. Y a veces tiene que permitir que nos lleven la cartera o que no haya por dónde agarrar. Y Dios diciéndote, pero yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Recuérdate lo que Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Mira, yo estoy aquí, clama a mí. En una ocasión yo escuchaba a un predicador y verdaderamente fue muy impactante, porque él hacía una ilustración y él decía que si a alguien de nosotros, el presidente, por ejemplo, vamos a poner República Dominicana o de cualquier nación, nos regala una tarjeta y nos dice, mira, cualquier necesidad que tú tengas, llámame. Yo estoy seguro que en nuestro interior hay un gozo, como el presidente Abinader.
cualquier necesidad que lo llame. Oye, cualquier necesidad. Joe Biden, que cualquier necesidad que lo llame. Estoy seguro que tú te vas a sentir privilegiado, privilegiada, gozoso, gozosa. Hermano, pero es aquí más que el presidente Joe Biden, es aquí más que el presidente Abinader, es el Dios verdadero que revela en la Biblia, clama a mí. Biden me puede decir en su despacho, yo no te conozco, yo no me acuerdo de ti. O Abinader puede decir, yo no te conozco, yo no me acuerdo de ti. Pero Dios nunca nos va a decir a sus hijos, no te conozco. Porque cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Y por medio de Cristo somos hijos de Él. Dios tiene su tiempo para obrar. Ni en el tuyo, ni en el mío. El tiempo de Dios es perfecto. Dios no es un Dios de desesperación. A veces nosotros no queremos desesperar con las cosas. Pero Dios siempre llega a tiempo. Por eso es que tú ves a Marta, cuando murió Lázaro, allá en Juan capítulo 11, va y le dicen a Jesús que Lázaro estaba enfermo. ¿Y sabe qué ocurrió? Si tú lees el texto, y te dejo eso de tarea en Juan capítulo 11, dice el texto bíblico que Jesús se quedó un par de días más. ¿Cómo? Pero acá. Y dice el texto bíblico que Jesús amaba a esta familia. Sin embargo, cuando Jesús llega, Marta le sale al encuentro y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Cuando Jesús va al sepulcro, que dice la multitud, quitad la piedra, Marta le dijo, es que ya viene. Y Jesús tuvo que decirle, Marta, Marta, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Iglesia bíblica, sola escritura, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Amén. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Dios tiene su tiempo para obrar. Amén. Nosotros tenemos que creer y descansar en Él. Y te lo digo porque es algo que me ha tocado aprender en esta etapa de mi vida. Aprendí a descansar en Dios. Yo quisiera ser cónsul ahora mismo. Y una desesperación buena, lícita. Pero Dios que sabe el tiempo. ¿Y qué está haciendo conmigo? ¿Qué está haciendo con mi esposa? Dios que sabe su tiempo. Dios que sabe su tiempo. Ahora, lo que yo sé, que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. En el tiempo que mis mujeres estén por aquí, ese es el tiempo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ese es el tiempo de Dios. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Aunque a ti y a mí no nos guste ni le entendamos, la de él es buena, es agradable y perfecta. Dios tiene su tiempo para obrar. Dios no es un Dios de desesperación. Dios sabe el cómo y el cuándo. Otra aplicación es que Jairo podría llegar a pensar en ese momento donde Jesús se detuvo a preguntarle a la mujer de que no había esperanza. Pero Jesús le mostró que eres el Dios de esperanza. Amigo, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Acércate a Cristo. Busca de Dios. Entrégate a Dios. No sea tan duro, tan rebelde. Fuera de Cristo lo que es condenación y perdición. Pero en Cristo hay salvación y vida eterna.
En Cristo hay esperanza. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios de esperanza. Oye, uno de los nombres de el Dios de esperanza. Hay esperanza en Dios. En Dios se puede confiar. En Dios se puede creer. Él es el único fiel y verdadero. No hay como Él. Y si Él es fiel y verdadero, sus palabras son fieles y verdaderas. En Dios hay esperanza. Otra cosa que podemos inferir del texto es que la mujer del flujo de sangre se acercó a buscar un milagro temporal, pero Jesús le regaló también la salvación. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Mira, quizás tú puedes estar pasando ahora mismo momentos difíciles, pero si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, Dios nos regaló el mejor regalo, la salvación de nuestras almas, que no tiene precio y costó un alto precio. Costó el sacrificio de Cristo. Esta mujer no fue acercando a Jesús para ser salva, ella quería ser sana. Pero Jesús le regaló la salvación y le dijo: ve en paz, queda libre de tu azote. Wow. Hermanos, les recuerdo, oye bien amigo, que la Biblia dice: cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Iglesia, la salvación es lo más glorioso que el Señor nos ha regalado. Amén. Otra cosa que nosotros podemos ver es entender que Dios siempre hará lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Jairo no estaba entendiendo esto. Él no estaba entendiendo esto. Oye, Jesús se detuvo. Él no estaba entendiendo esto. Pero Cristo tenía el control de la hija de Jairo. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, dice que Dios le dio a Pablo un aguijón en la carne, un emisario de Satanás que lo bofeteara para que la revelación que él le había permitido a Pablo no lo enalteciera. Le dio ese regalo para que este aguijón lo abofeteara. Y Pablo fue 3 veces a orar a Dios para que Dios le quitara este aguijón. ¿Y sabe qué le respondió a Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo entonces entendió que esa aflicción era una bendición para él, porque esa aflicción lo llevaba a buscar a Dios. Y a veces hay aflicciones que Dios permite en nuestra vida para que nosotros oremos, hermano. Sí, para que nosotros oremos. Es así. Cuando vino el COVID-19, las iglesias estaban abarrotadas. Cuando viene una tormenta, un ciclón, tú ves a la gente que quiere entrar y buscar. Cuando pasa la tormenta, ya se olvida todo. A veces Dios tiene que permitir situaciones. ¿Para qué? Para llamar nuestra atención. Para aumentar nuestra vida de oración. Para que nosotros busquemos su rostro. Y por último, la quinta aplicación es que Jesús tuvo que entrar en contacto con nuestra impureza para darnos salvación. Según la ley, repito otra vez, la mujer del flujo de sangre era considerada impura, y el que la tocaba también, sin embargo, también era considerado impuro. Sin embargo, ella tocó a Jesús y fue limpia de su impureza. Hermano, ¿se nos recuerda el Evangelio? ¿Se nos recuerda el Evangelio? Al igual que la hija de Jairo, Jesús no se contaminó al ponerle la mano, porque nadie podía ponerle tampoco la mano a un muerto, porque según Levítico también se contaminaba, y Jesús no se contaminó, sino que le devolvió la vida. Tú y yo estamos viviendo en impureza, en pecado, muertos, en delitos y pecados.
Y el Señor dejó su trono de gloria y vino y se clavó en una cruz para salvarte a ti y salvarme a mí. El bendito se hizo maldito para salvarte a ti y a mí. El puro se ensució con el pecado tuyo y mío. La ira de Dios fue sobre él, que te tocaba a ti recibirla y a mí también. Eso debe llevarnos a nosotros a entender que si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, la iglesia de Cristo está en victoria. Amén. Hermano, tú estás en victoria. Sacúdete. Sacudámonos. Satanás quiere destruirte. Satanás me quiere destruir a ti, a la iglesia. Él anda como un rugiente buscando a quien devorar. No le creamos al diablo, créele a Dios, que entregó a su Hijo para morir por pecadores como nosotros. El puro y el santo se hizo impuro para limpiarte a ti y limpiarme a mí. Amén. Vivió entre impuros para que todo lo que vengan a Él lo limpie de su impureza y Él le regala vida eterna. Si viniste hoy atribulado o atribulada y quizás tú piensas que no hay esperanza, recuérdate que el Dios de la Biblia, tu Padre Celestial, es el Dios de esperanza. En su paternidad, Él no te va a dejar en vergüenza. Jesús, hablando en el sermón de la bienaventuranza, y cito: si nosotros los padres, siendo malos, pecadores, cuando un hijo nos pide pan, no le damos una serpiente. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es puro, santo y el único bueno, le dará a aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Hermano y hermana, no te rindas, cree solamente. Créele a Dios, cree su promesa, levántate. Sacúdete. Si tú entiendes que Dios te llamó a su evangelio, es tiempo de pararse en fe y decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Amén. No temas, cree solamente. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta tarde. Dios, yo te quiero pedir una vez más. Lo hice al inicio y lo hago otra vez. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Necesitamos, Señor, que tú te lleves la duda, el temor, y que tú nos ayudes a creer a tu palabra, a tu verdad. Y dice Juan 17:17 que tu palabra es verdad. Concédenos el privilegio, Dios, de creerte a ti. Tú no eres hijo de hombre para mentir ni para arrepentirte. Que al salir de este lugar entendamos que tú estás en control absoluto de tu creación y de nuestra vida. Y que a los que te aman, todas las cosas cooperan a bien. Ayúdanos, Señor, a que esta tormenta de esta vida nos ayude a entender que tú tienes el control de la naturaleza. Tú tienes el control, pero es un Dios todopoderoso. No hay nadie como tú. Damos las gracias, Señor, y una vez más, aumenta nuestra fe. Tú eres fiel y verdadero, y tu iglesia bíblica sobre Escritura lo cree.
Amén. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, Cristo controló la tormenta. Pero cuando Él cruzó a la ciudad de Gadareno, le apareció un endemoniado y Él libertó a este hombre y le devolvió su juicio cabal. En el capítulo 5 nos ayuda a entender que Cristo está por encima del poder de la tiniebla. Pero también esta mujer del flujo de sangre fue sana. Lo que nos ayuda a entender que no importa el tiempo, ni la enfermedad, ni cómo se llama. Si Dios quiere sanar, Él la sana. Pero también el Señor tiene el poder para levantar a los muertos, aun estén muertos, para la redundancia. Él es todopoderoso. Amén. El Dios que tú sirves es todopoderoso.